¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de su amigo el Chino Carpintero. En el día de hoy les mostraré cómo fabricamos esta puerta de tambor en MDF de 6 milímetros de inicio a fin. En este primer video veremos solamente cómo fabricó esta puerta. Como les decía, va a ser fabricada en MDF, dado que va a ser en color chocolate. Va a tener un rayado, un decorativo, que les iré mostrando en el video cómo lo estemos fabricando. La idea de este video es que esté dividido en diferentes partes. En esta primera parte les repito cómo la fabricamos la puerta, en el segundo cómo fabricamos el marco y detallamos ya lo que es la colocación de la chapa, bisagras y demás. Y en un tercer y último video hablaremos acerca del acabado y el proceso de instalación de manera breve, obviamente, porque pues ahora sí que el video trata de explicar de inicio a fin la puerta. Pero pues eso sí, vamos a tratar de destacar la mayor cantidad de información posible que les sea útil a ustedes para cuando necesiten fabricar una puerta de estas. Les anticipo, esta puerta es una puerta un tanto especial, dado que es una puerta un poco chaparrita, mide apenas 1,85 de alto y angosta también, mide 65 más o menos. Ahora sí que es de acuerdo a las medidas o a las dimensiones que se tengan en la casa del cliente. Y pues bueno, he ahí porque está un poco chaparrita, pero el proceso es el mismo, sea una puerta chaparra, sea una puerta convencional. Entonces creo que les puede llegar a ser muy útil esta información. Entonces quédense para ver el video y vamos a empezar. Muy bien amigos, vamos a fabricarla en madera de pino. En este caso tengo una tablita de 1x4x8 y le estoy enderezando un canto aquí en la canteadora para poder partir de ahí a sacar mis tiras, pero sin antes darle una cepillada y sacarlas a grosor. Ahora aquí en el cepillo lo estoy cepillando, limpiando, sacando ya el grueso que necesito, dado que mi tablita no venía cepillada, y la estoy sacando a 2 centímetros de grueso para poder ahora sí pasar después a sacar las tiras. Es importante hacer este proceso para tener medidas más cerradas y poder tener una puerta bien escuadrada. Ahora aquí en la sierra circular estoy sacando tiras a 2.7 centímetros para hacer ya todo lo que va a ser el esqueleto de nuestra puerta. Para finalmente todas mis tiras aquí en la ingleteadora cortarlas a la medida. En este caso estoy cortando 6 piezas a 59 centímetros utilizando un tope, una guía para poder sacarlas todas a la misma medida. Y posteriormente sacar dos piezas grandes a 1.84.5 para ya tener todas las piezas de mi esqueleto. En esta parte las de medidas de 59 era originalmente 59,5, pero más adelante les platico por qué. Ahorita lo que estoy haciendo es haciendo un trazo donde voy dividiendo los espacios en las divisiones que va a tener o en los peinados que va a tener colocados. En este caso va a llevar 4 divisiones intermedias, entonces va a llevar 5 espacios, que es lo que estoy midiendo y trazando en esta parte. Ahora aquí apoyándome de la clavadora, junto con pegamento voy colocando y clavando las piezas en las distancias que fui marcando hasta ir formando el esqueleto que vamos necesitando. Es importante solamente amarrarla con clavos de pistola para que pueda tener una ligera flexibilidad en dado caso que necesitemos enderezarla por si llega a quedar un poco torcida. También es importante cuando hacemos estos esqueletos utilizar madera que no esté muy torcida, porque luego se nos puede complicar a la hora de ensamblarla y de conformarla. Aquí está mi esqueleto, ya lo chequé y lo cuadré, pero antes de eso hago unas pequeñas ranuras con la sierra circular para generar unas pequeñas líneas de ventilación para evitar que la puerta se llegue a inflar. Es una pequeña, vamos a decir, salida de ventilación que normalmente se hacen ya sea con ranuras en esta forma, algunos hacen perforaciones, pero es importante hacerlo para tener un mejor rendimiento en nuestra puerta. También corto el MDF ya más o menos a la medida que voy a ocupar, dado que en este caso las hojas grandes sí me ocupan mucho espacio. Coloco pegamento, suficiente pegamento para que se adhiera de manera correcta a mi puerta, y posteriormente esparzo bien con el dedo para que esté bien sometido el pegamento y pueda tener mejor adherencia. Si estás en un clima fresco te recomiendo mucho el 950 amarillo, que es más viscoso y funciona para climas más frescos, y si no el blanco es más que suficiente. Una vez tiendo la hoja o la coloco y voy clavando con clavitos de pistola también. Trata de colocar no muchos para no resanar tanto. Como es chocolate en este caso no me afectaría tanto, pero si fuera un color abierto o un color claro sí se pueden llegar a notar. Voy colocando todos los clavos en su posición para que quede bien adherida la puerta y ya coloco una cara. Antes de colocar la otra cara coloco estos peinazos, estas piezas de relleno, que es donde iría la cerradura o la chapa, que es importante colocarlos para tener un mejor macizez en donde va a ir colocada mi cerradura. Posterior a ello ya empiezo a colocar la otra cara, haciendo el mismo proceso, colocando pegamento y después clavando las piezas del MDF para cerrar ya como tal el tambor. Importante es cuadrar el esqueleto antes, pero también muy funcional seguir la parte escuadrada del MDF, dado que la escuadra principal viene bien rectificada. Posteriormente con el router y una broca copiadora voy quitando el excedente de MDF que previamente ya había recortado para que fuera menor, y así irla quitando todo ese excedente.
lijo un poquito las pequeñas astillitas que deja la broca y aquí donde les explico, voy a colocar una especie de tapacanto, en este caso va a ser una boquilla con el mismo MDF, pero va a ser MDF de 2 milímetros. Por ello recuerdan que les dije que la media original era de 59,5, es porque yo desconté ese grosor antes de mi pieza para poderlo considerar en esta boquilla que le voy a colocar para que todo sea monolítico a la hora de dar acabado. Coloco pegamento y también coloco clavitos de pistola para adherir esa pieza a los cantos de mi puerta y posteriormente quitar los excedentes con un cepillo y también con el mismo cepillo, con una chancla, quitar un poquito los filos de las esquinas de la puerta para que queden de mejor manera. Para hacer el lineado rayado voy a ocupar esta broca en V, que van a ser esa pequeña línea que necesito. Yo nada más voy a definir la profundidad. Aquí utilizar el router de palma con la guía paralela que viene de fábrica para poder hacer las líneas largas. En este caso coloco a la distancia, en este caso voy a ocupar 12,5 centímetros, que es lo máximo que me da mi guía y es lo ideal para hacer las rayas verticales. En este caso vamos a hacerla de esta manera, cuidando también que no se me vaya a separar la guía para evitar por ahí un error. Muy bien, para las líneas horizontales que vamos a realizar en nuestra puerta va a llevar 4 líneas o 4 rayas. Entonces mi longitud la divido entre 5 espacios y trazo la línea donde la voy a manejar. Entonces aquí lo que voy a hacer, voy a utilizar una regla como guía y la voy a sujetar con 2 prensas. Aquí lo único que voy a necesitar es de mi router, sacar la distancia que hay desde la orilla de la plancha hasta el centro de lo que es la broca. Y con eso iré haciendo corte por corte de uno por uno hasta tener todos mis cortes realizados. Muy bien, la distancia de mi router al centro de la broca son 4,5, entonces la medida que mido de la línea que marqué a donde voy a colocar la regla y rectifico antes de y haciendo el corte bajando ligeramente el router y tratar de no pasarnos dado que necesitamos quedar internamente a las líneas paralelas que habíamos marcado. Es algo que tenemos que hacer con cuidado y con calma para que nos queden de buena manera. Y así quedaría mi puerta ya con el rayado, ya terminada, ya solamente empezar a resanar para detallarla. Muy bien amigos, les voy a explicar en este pequeño ejemplo cómo yo tomo las medidas y cómo yo recomiendo tomarlas para poder fabricar una puerta, con la finalidad de poder saber por qué estamos fabricando esa puerta a esas medidas. Con eso cerraremos este video y en el próximo hablaremos del marco, la colocación de la chapa y la preparación de la superficie para después darle el acabado. Miren, aquí en los marcos lo que nosotros necesitamos saber o que necesitamos determinar va a ser el ancho y el alto que va a tener nuestra puerta. En este caso, lo recomendable, a sabiendas de que es muy difícil que esto venga completamente plano, completamente plomeado, escuadrado, recto, hay que va a ser la necesidad de medir el ancho en la parte superior, en la parte media y en la parte inferior. Lo más seguro es que vamos a obtener diferentes medidas. Puede ser que aquí encontremos una medida, no sé, de 80, y abajo puede llegar a tener 83, puede llegar a tener 79, entonces puede ir variando un tanto. Hay ocasiones en las que nos encontramos superficies con muy poco desnivel, medio centímetro, un centímetro, pero hay veces donde nos encontramos un desnivel muy marcado. Entonces hay que tomar la medida superior, la medida central y la medida inferior, ¿verdad? Después para el alto también vamos a tener que sacar la altura en el borde izquierdo y en el borde derecho, para de ahí obtener nuestras medidas. Ahora, ya una vez que yo capture mis medidas que tengo que sacar, tengo que rescatar la medida más chica que yo haya considerado que había encontrado. Es decir, si aquí mide 80 y abajo mide 81, la medida que yo voy a utilizar como base van a ser los 80. Si a lo alto mide 1,95 y acá mide 1,96, la medida que yo voy a tomar como base va a ser 1,95. Ahora bien, también en cuestión del marco, nosotros podemos tener dos tipos de marco, lo que nosotros le llamamos medio marco y marco completo. El medio marco va a ser prácticamente un marco ya sea elaborado de tabla o de tablón de 10 centímetros aproximadamente, en el cual nosotros vamos a colocar a un filo del muro y posteriormente ahí montaríamos la puerta. Eso quiere decir que solamente va a abarcar los 10 centímetros del marco. Normalmente se le colocará chambrana por el frente y por la parte trasera una pequeña moldura vista. Incluso a veces los medios marcos tienden a ser una alternativa económica y a veces se omite el uso de la chambrana, solamente se trata de dejar el marco lo más sellado posible, a veces se rellena con espuma, a veces se rellena con silicón, dependiendo de lo que busquemos. En este caso, el cliente nos está pidiendo un marco ancho del muro. Entonces, ahí para tomar las medidas va a ser muy similar. Yo voy a tener que sacar la medida de ancho superior, media y baja, pero de las tres caras del muro. En este caso, saco las medidas de esta cara arriba, al centro y abajo, las medidas de esta cara arriba, al centro y abajo, y las medidas de arriba, izquierda, derecha. ¿Por qué? Porque ahí también puedo empezar a encontrar desniveles. Puede que aquí me mida 15, pero acá me mida 14. Acá mide 15, pero acá mide 18. Acá mide 18, pero acá mide 16. Entonces también puedo llegar a encontrar mucho desnivel ahí. Ahí lo que va a cambiar va a ser la medida que yo voy a obtener como base. A diferencia del claro, donde yo ocupo la medida más pequeña que tenga, para el ancho del muro, yo voy a buscar la medida más ancha. Suponiendo que aquí tengo 15, acá 16, 16, 17, hasta 18, por así decirlo, la medida que yo voy a utilizar como base van a ser los 18. Ahí la idea va a ser dejar un plomo a los 18 centímetros del marco para posteriormente colocar. Y ahora aquí dependerá de ustedes. Ya ustedes lo que pueden determinar es, ok, yo ya obtuve mi marco al ancho más grande que tengo, fabrico así el marco, y yo al llevarlo a la obra, yo al llevarlo al trabajo, voy a buscar mi lado plomeado y sobre eso voy a montar la puerta. Y ahí será decisión de ustedes. Si el desnivel es mucho, lo recomendable es ahí en la obra sacar el desnivel y con un cepillo ir rebajando hasta dejar la tabla ahora sí que al desnivel que tiene el muro. Si es muy poco, medio centímetro, un centímetro, se puede dejar todo el marco completo y en donde se coloque la chambrana rellenar la ligera separación que puede tener.
Evidentemente lo mejor sería sacar literal el desnivel del muro, pero eso va a depender mucho de ustedes. Es considerable también que además de que vamos a gastar más material en un marco ancho del muro, también la mano de obra tiene que ser mayor porque va a implicar mayor trabajo. Cuando es un medio marco tiende a ser más fácil y más rápido la instalación. Entonces es algo que tienen que considerar en esa parte. Entonces como ejemplo vamos a llevar las medidas que yo obtuve y de ahí les diré por qué saqué las medidas y por qué corté las medidas de la puerta que acabamos de fabricar. Entonces vamos a ver. Aquí en este dibujo represento lo que es el marco, claro, que yo voy a trabajar. Las medidas que yo obtuve a la hora de medir fue las siguientes. En la parte superior tengo 67.5 centímetros y en la parte inferior tengo 68.5 centímetros. Del lado izquierdo tengo 1 metro con 89 centímetros, ¿verdad? Y del otro lado tengo 1 metro con 89.5 centímetros. Esas son las medidas que yo obtuve del claro de mi marco. Entonces, como les decía, aquí lo que yo voy a hacer, voy a tomar las medidas más pequeñas. Entonces, las medidas que van a ser mi referencia van a ser estas dos. Ahora, ¿es recomendable fabricar el marco lo más pegado que se pueda al muro? Sí. Pero cuando nosotros vamos a realizar marcos anchos de muro donde vamos a tener chambrana por ambos lados, podemos dejar un juego con la finalidad de poder montar más fácil el marco. Cuando dejamos muy exacta la medida en un marco de medio marco, es de repente un poco complicado porque podemos batallar un poquito a la hora de colocarlo. Entonces, es recomendable dejar unas holguras. Normalmente las holguras deben de ser de la siguiente manera. A la medida de lo ancho, yo le voy a descontar 1 centímetro para tener esa margen para poderlo colocar. Entonces, la medida que yo voy a dejar va a ser 66.5, descontándole el centímetro a esta parte. Y para el alto también va a ser el mismo criterio, 1 centímetro. Entonces, me va a quedar a 1 metro con 88 centímetros. Entonces, esa va a ser las medidas de mi marco, ¿verdad? Para la profundidad, las medidas que yo obtuve fueron 17 centímetros, la medida más ancha. En este caso, más o menos mantengo el mismo criterio, 17, 17, 16.8, 17, entonces es muy poco el desnivel, entonces va a ser más fácil aquí trabajarlo, pero mi ancho va a ser de 17 centímetros. De ahí ya tengo la información para poder sacar mi marco. En este caso, mi marco yo lo voy a fabricar en madera de 1 pulgada o de tabla, como le decimos vulgarmente. En este caso, para poder sacar las medidas de la puerta, voy a tener que hacer lo siguiente. Yo tengo que considerar que mi marco va a tener un grosor que va a generar un volumen. Para poder yo sacar la medida de la puerta, necesito saber la medida interna de ese marco de tabla. Entonces, yo lo que hago es determinar de qué grosor o de qué espesor va a ser mi madera para poder yo saber cuánto le voy a descontar. En este caso, vamos a manejar 2 centímetros de grueso. Entonces, para yo obtener la medida de mi puerta, el ancho, voy a sacar 66.5 menos 4 centímetros, que es lo que me consume el marco. Entonces, el ancho me quedaría de 64.5. Ahora, también la puerta tiene que llevar una holgura, que va a ser el espacio en el cual van a estar montadas las bisagras, y va a ser esa pequeña rendija o ese pequeño espacio en el cual la puerta va a poderse cerrar y desplazarse sin rozar o friccionar el marco. En este caso, yo siempre le dejo 1 centímetro de juego, 1 centímetro de holgura. Entonces, eso nos va a dar 63.5. Entonces, esa es la medida del ancho de mi puerta. Para el largo va a ser similar. Para el alto, voy a sacar el 1,88 y le voy a restar primeramente el grosor. En este caso, aquí nada más va a tener un grosor en esta parte de arriba. Entonces, si le resto 2 centímetros, me va a quedar a 1,86. Y la holgura aquí sí se la dejo un poquito mayor, porque va a ser una holgura aquí y una holgura acá. Podríamos dejar igual 1 centímetro para repartir medio y medio, pero entendiendo que de repente los pisos tienden a estar un poco desnivelados y a golpear en esa parte, yo por seguridad le doy 1,5. Entonces, el alto va a ser de 1,84.5. Entonces, esas van a ser las medidas de mi puerta, ¿verdad? Para el marco voy a ocupar dos piezas de 2 centímetros de grueso por 17 de ancho, que es la profundidad del marco, por 1,88. Y para el cabezal voy a ocupar una pieza de 2 centímetros por 17 por, en este caso va a ser los 66.5 menos el grosor, porque estos van a ir ensamblados de esta manera, tope. Entonces va a quedar de 64.5. Entonces esas son las piezas que yo necesito para mi marco. Y bien, entonces la estructuración esqueleto de la puerta lo fabricamos así y las medidas eran de esta manera, 63.5 de ancho por 1,84 y medio del alto. Entonces, aquí lo que despiezamos fue los elementos que lo componen. Vamos a tener dos largueros, y en este caso los largueros los definimos de 2 centímetros de grueso por 2.7 de ancho por 1,84.5. ¿Por qué 2.7? Normalmente las puertas deben de andar en un promedio de 3 a 4 centímetros de grueso para poderle colocar una chapa convencional. Entonces, como vamos a ocupar MDF de 100 milímetros para hacer el rayado, nos fuimos directamente al límite máximo, que van a ser 4. Entonces, a estos, si le sumamos los 1.2 que me va a generar el grosor del MDF, nos da 3.9, que más o menos van quedando en los 4. Por eso definimos el 2.7. Ahora, también vamos a tener los peinazos. En este caso tenemos 6 peinazos. Y los peinazos van a tener el mismo ancho, el mismo grueso, pero lo que va a variar va a ser el largo. Como vimos en el video, estas uniones las hicimos a tope con clavos de pistola. Entonces, para sacar la medida de los peinazos tiene que ser la medida interna. Entonces, a 63,5 le resté 2 de este lado, 2 de este lado, nos quedó a 59.5. Entonces, esta fue el listado de piezas que yo necesité para fabricar mi puerta, y de ahí obtuvimos las medidas que a lo largo del video fuimos explicando. Entonces, de ahí sale toda esa información, ¿vale? Y pues bueno, amigos, este fue el video del día de hoy. En esta parte vimos todo el proceso de la fabricación de esta puerta. Estén pendientes porque estaré subiendo próximamente los siguientes videos del proceso de fabricación de toda esta puerta de inicio a fin. Espero les haya gustado. Si les gustó, denle like, compartan también para poder seguir creciendo en este canal, y agradecerles nuevamente a todos los que se han estado suscribiendo. Ya somos más de 800 personas, estamos ya cerca de la primera meta de los 1000. Y pues bueno, cualquier duda o comentario que tengan al respecto, ahí déjenlo en la caja de comentarios y lo estaremos checando con todo gusto. Cualquier duda, estamos para servirles y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.